¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión conjunta de la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Derecho Familiar de nuestra barra mexicana Colegio de Abogados, todos en sana distancia. Y doy la bienvenida a la maestra Mayra Eternuda Aramburu, la coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género, así como a la subcoordinadora Sandra Pérez Palma, y también tras bambalinas está la licenciada América Huizar Pico, que como siempre coordina la grabación y la logística de estos programas. El día de hoy tenemos un programa muy interesante acerca de cuestiones de equidad de género, cuestiones de violencia y divorcio. Nuestra ponente el día de hoy es la licenciada Rosalba Mora Sierra. Bienvenida, abogada, muchas gracias por estar aquí. Y la licenciada Mora Sierra es abogada por la Escuela Libre de Derecho y es asesora en la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Mora, muchas gracias por tu presencia aquí en la barra. Y pues adelante, platícanos sobre tu tema. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación a todas las personas de la barra. Pues yo quisiera empezar diciendo que no podemos perder de vista que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos. Esto porque provenimos de 5,000 años de que se nos diga todo el tiempo, en diversas circunstancias y en distintas formas, que las mujeres son inferiores a los hombres. Y además se ha construido la masculinidad desde una cultura de violación y violencia. Entonces me gustaría empezar definiendo qué es la violencia contra las mujeres, según la normativa tanto interamericana como la nacional. La Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, define esta violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, que es la ley nacional que regula este tema, la define de la misma manera, pero hay una particularidad importante. Agrega el sufrimiento patrimonial o económico que se pueda causar a las mujeres. Entonces aquí me gustaría entrar a los tipos de violencia que define la ley general, ¿no? Por un lado están las violencias en el ámbito público, están las violencias en el ámbito privado y está la violencia institucional. En el ámbito público no voy a abordar mucho el tema, me quiero enfocar en el ámbito privado, pero en el ámbito público tenemos, por ejemplo, el femigenocidio. Esta es una distinción del feminicidio que se hace a partir del caso del campo algodonero en Juárez, que refiere a los feminicidios que se dan sin que haya una relación interpersonal entre el agresor y la víctima. No voy a entrar en detalles, nada más para distinguirlo entre el ámbito público y el privado. También en el ámbito público tenemos la trata de personas, la violencia en guerra, la violencia en paz. Por ejemplo, nos pasa mucho aquí en México con las violencias contra las mujeres que se dan por cárteles del narco o por situaciones de narcotráfico, y etcétera. También existen las violencias en el espacio público como tal, en la calle, en los espacios públicos. La violencia por salud sexual o reproductiva, la política, la laboral, en medios, escolar, etc. Hay muchísimos tipos de violencias públicas. Después tenemos la violencia institucional, que es esta aquiescencia del Estado o esta permisividad del Estado que revictimiza y deja impune los actos que se cometen contra las mujeres. Esto es por el servicio público, porque falten protocolos o los ignoren, porque fracasen las políticas públicas de denuncia o de investigación, porque haya fallas, por ejemplo, que pasa mucho también aquí en las alertas de violencia de género, que falte sensibilidad o que se ignore la violencia estructural que está presente en todos los aspectos, ¿no? Y ya entrando más en materia, me gustaría ser más específica en las violencias que se dan en el ámbito privado. Primero, definir que no solo se dan las violencias en el ámbito privado dentro de la familia.
sino que puede ser en el hogar cuando no es familia. Por ejemplo, las violencias que presentan las trabajadoras del hogar, que viven dentro de las casas, pero que no pertenecen a la familia, o las que se dan en cualquier otra relación o ex relación interpersonal, por ejemplo, parejas que no viven en el mismo hogar, que solo tienen una relación de noviazgo, por ejemplo, o que se dan dentro de la familia extendida, que no viven en el hogar, pero siguen siendo familia. Dentro de las violencias en el ámbito privado, obviamente tenemos los feminicidios como la forma más extrema de la violencia, tenemos la violencia física, estas violencias que les estoy refiriendo están legisladas en la Ley General de Acceso, que ya les comenté. Tenemos la violencia física, que es cualquier acto que inflija daño no accidental, que se use la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones tanto internas como externas o ambas. Esto, por ejemplo, pueden ser empujones hasta lesiones realmente graves, ¿no? Está la violencia sexual, que puede ser la violación, el estupro, el abuso infantil, las violaciones correctivas, por ejemplo, a las mujeres lesbianas, el hostigamiento y el acoso sexual a las trabajadoras del hogar, que ya les comentaba, abortos, embarazos forzados, el no uso de anticonceptivos. Se las voy nombrando porque a veces como que pensamos o tenemos la idea de que estas no son violencias, ¿no? O no entran en el ámbito de la violencia, y es importante por lo menos ejemplificar para sensibilizarnos de qué tanto tipo de violencias hay contra las mujeres. También existe la violencia psicológica, como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Aquí la ley sí da ejemplos. Por ejemplo, habla de negligencia, de abandono, de celotipia, de insultos, de devaluación, inclusive de infidelidad, indiferencia. Todas estas violencias normalmente nos las presentan en un iceberg de la violencia y nos las presentan en la parte invisible, donde no se notan las supuestas violencias, pero eso no le quita el grado de violencia, ¿no? Inclusive estas violencias psicológicas pueden devaluar de tal manera la autoestima que llegan al suicidio, como otra forma de feminicidio, ¿no? También está la violencia económica y patrimonial, que aunque ahorita las vamos a abordar más a detalle en algunas sentencias que quiero compartirles, las quiero definir primero. Y sobre todo distinguirlas. La violencia económica la define la ley como toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Y da ejemplos como limitar para controlar el ingreso de sus percepciones económicas. En una de las sentencias que vamos a comentar se dan muchos ejemplos más y ahorita vamos a entrar en detalle. Y aquí la ley habla de una violencia en el ámbito público que también es económica, que es muy común y seguramente están familiarizadas con ellas, que es la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, ¿no? Y por su parte, la violencia patrimonial se refiere a cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la víctima de sus bienes patrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a la transformación o la sustracción o la destrucción de diversos objetos, de documentos personales, de bienes o valores, de derechos patrimoniales, recursos económicos que están destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres, o inclusive daños a bienes comunes de la pareja o propios de la víctima, ¿no? Aquí también entraría, por ejemplo, el negar las herencias a descendientes mujeres. Y bueno, la ley habla de otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar, y aquí está el quid de la violencia contra las mujeres: la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Cuando se daña alguno de estos tres principios es cuando se considera que hay violencia contra las mujeres. Y aquí voy a entrar un poquito en la modalidad específica de la que habla la Ley General de Acceso, que nos atañe en esta conversación, que es la violencia familiar. La Ley General de Acceso la define como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres. Vieron cómo aquí retoman todas las demás violencias que acabamos de ver, que sea dentro o fuera del domicilio familiar, como les explicaba, se puede dar fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido una relación por parentesco, por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Esto abarca todos los supuestos que
históricamente se habían dejado fuera de la violencia familiar o que se excusaba diciendo que no tenían una relación de matrimonio, que entonces no se podía dar la violencia en concubinato, o miles de ejemplos más que ahorita vamos a abordar un poco. Aquí me gustaría hacer unas precisiones. Primero, que la violencia familiar no solo afecta a las mujeres, y me parece que aquí el término de violencia familiar tiene que ser más amplio de lo que habla la Ley General de Acceso, aunque en la interpretación sí se ha dado esta interpretación más general, pero la ley se refiere únicamente a las mujeres. Pero la violencia familiar no solo las afecta a ellas. Por cuestiones estadísticas, por supuesto que son las históricamente más vulneradas en porcentajes muchísimo mayores, pero también afecta a niños, niñas y adolescentes que vivan en el domicilio o con las que tenga relación el agresor, a personas mayores o a cualquier otra persona contra la que el agresor realice un acto abusivo por considerar que puede y tiene el poder de dominar a esa persona. Ese es como el asunto de la violencia familiar. Entonces la Corte ha retomado todos estos conceptos a partir del análisis de los asuntos con una metodología para juzgar con perspectiva de género. Hablar de la metodología para juzgar con perspectiva de género sería otra plática y otra conferencia en la que no me voy a detener mucho. Esa. También. En algún momento, perfecto. Pero bueno, lo que ha dicho la Corte en estos asuntos es que en una interpretación de los artículos 1 y 4 constitucionales, así como diversos de la Convención Belém do Pará y algunos otros de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención Internacional, que es la CEDAW, se ha definido que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación es un derecho constitucional y convencional, pues dichos artículos reconocen la igualdad de las mujeres ante la ley y que la discriminación por razones de género amerita una particular protección porque el género es una categoría protegida o lo que antiguamente se consideraba como sospechosa. Se les dejó de llamar sospechosas, aunque así lo marca la Constitución porque suena sospechoso. Entonces ahora se les refiere como categorías protegidas. Y por tanto, el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio es general cuando se discrimina por cuestiones de género. Además, la Corte ha interpretado, por ejemplo, que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera directamente como discriminación, entre otras cosas, realizar o promover violencia física, sexual o psicológica, patrimonial o económica por razones de género. Por estas razones, la Corte ha entrado al estudio de fondo de diversos amparos directo en revisión que, como seguramente ustedes saben, y no voy a explicar mucho los términos abogadiles para hacer la plática más entendible, los amparos directos en revisión requieren cumplir ciertos requisitos para poder ser abordados por la Corte. Entre ellos, que aborden una cuestión constitucional y el otro es que sean trascendentes y de importancia para que la Corte se pronuncie respecto de sus consideraciones. Entonces, vamos a estudiar ahora algunos de los asuntos más relevantes en este tema con el fin de exponer cuáles han sido las consideraciones de las salas de la Corte y la interpretación que han realizado no solo de los hechos particulares del caso, sino de las pruebas y la normativa aplicable. Quiero empezar con un amparo directo en revisión 2655 de 2013. ¿Por qué empiezo con este amparo? Este amparo se resolvió el 6 de noviembre de 2013 y empiezo con él porque es el primero en el que se sienta un precedente para la jurisprudencia 22-2016, que es la que determina precisamente cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género. Les voy a contar los hechos brevemente. Aquí se decretó el divorcio por abandono del domicilio conyugal por más de 6 meses, se decretó una pérdida de patria potestad por abandono de deberes de crianza. Este decreto fue en contra de la mujer y la víctima, o sea, la mujer, interpone un amparo diciendo que no se valoró debidamente las pruebas porque ella argumentó que sufrió violencia de género y no abandonó los deberes de crianza, sino que su excónyuge no le permitía entrar al domicilio conyugal. De todos modos, el colegiado negó el amparo y confirmó la sentencia de la sala. Entonces la víctima presentó un recurso.
Aquí un poquito voy a entrar en la procedencia nada más para darles una idea de cómo la Corte ha resuelto estos casos, que es un poquito lo que ya me he referido. La Corte determina que el colegiado, si bien no se pronunció respecto de un planteamiento constitucional o directamente la interpretación de una norma constitucional, el colegiado fue omiso en estudiar planteamientos que hizo la víctima que llevaban a consecuencias constitucionales sobre el alcance del derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia. Y entonces, ante su omisión, procede la revisión. Y por supuesto que determina que el asunto es importante y trascendente porque refiere que va a definir los alcances de la obligación de todas las autoridades jurisdiccionales para juzgar con perspectiva de género en los casos en donde se manifiesta la existencia de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, además, se actualiza la suplencia de la deficiencia de la queja porque involucra la posible afectación en la esfera jurídica de niñas, niños y adolescentes porque había 4 hijos e hijas de por medio, ¿no? Entonces, bueno, todo el asunto manifiesta que hay una relación en la que existía violencia física, psicológica y económica, se corrobora con pruebas, incluyendo los testimonios de 2 de las hijas, y entonces la Corte entra a definir el alcance y el contenido del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. Aquí hace todo un recorrido de cómo se puede lograr el respeto y la garantía de estos derechos y la obligación de las y los operadores de justicia para adoptar la herramienta de la perspectiva de género. En este caso se habla de cuáles son las utilidades de la herramienta de perspectiva de género, habla de cómo sirve para detectar y eliminar barreras, de cómo analizar la realidad de maneras distintas, como el derecho y la aplicación para evaluar si realmente se tiene una visión incluyente de parte de las autoridades cuando implica analizar necesidades del género por situaciones de discriminación. También refiere que no implica darle más peso probatorio a quien argumente una violencia de género, sino que exige que se retiren los estereotipos al analizar los hechos y las pruebas y, por tanto, aplicar el derecho de forma debida. Y además, recuerda que es necesario abandonar el uso del lenguaje basado en estereotipos, como adjudicar o dar por ciertas diversas obligaciones o derechos que se suponen por los roles de género que se han ido construyendo históricamente, ¿no? Recuerda las obligaciones internacionales del Estado mexicano respecto de adoptar todas las medidas y mecanismos judiciales para proteger los derechos humanos de las mujeres. No voy a entrar eso en mucho detalle. Y no solo resuelve el caso concreto, sino que lo importante de esta sentencia, y como ya se los comentaba un poco, es que determina que el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia implica el deber del Estado de velar porque en todas las controversias jurisdiccionales donde se denuncie violencia, discriminación o vulnerabilidad por razón de género, esta sea tomada en cuenta al momento de aplicar el derecho en el caso concreto. Entonces aquí es la primera vez que la Corte define como tal. En este asunto, la Corte refiere al protocolo para juzgar con perspectiva de género, que acababa de salir la primera edición en 2012. Y aquí va siendo como un análisis de todo lo que refiere el protocolo de cómo seguir la metodología de juzgar con perspectiva de género. Entonces dice que al momento de seguir esta metodología es la única forma en que se permite lograr una igualdad sustantiva o de hecho, porque la metodología tiene como objeto eliminar o disminuir los obstáculos que impiden que ciertas personas, en este caso las mujeres, puedan ejercer realmente y efectivamente sus derechos humanos. Entonces, en el caso concreto, la Corte decide que sí procede a realizar un estudio con perspectiva de género porque se alegó y se verificó la existencia de violencia de género, diciendo la víctima que sufrió violencia física, psicológica y económica y que por esto se vio obligada a abandonar el domicilio conyugal, que sí se debió de analizar en el caso si esta violencia realmente influyó en la decisión de la parte afectada de abandonar el hogar. Entonces esto implica una percepción y una valoración de los hechos y de las pruebas con perspectiva de género. También define que el colegiado estaba obligado a analizar si la normativa aplicable en este caso
es decir, disolver el vínculo matrimonial y eliminar la patria potestad por abandonar el domicilio conyugal, implicaba impactos diferenciados porque la víctima se encontraba en una situación de violencia que estaba comprobada. Y también le dice al colegiado, o sea, si tú no tenías los elementos suficientes, los elementos probatorios suficientes para detectar que la violencia había influido en la decisión de la víctima, tuviste o tienes la obligación de ordenar pruebas para mejor proveer, para que te sirvan para analizar estas situaciones de violencia que denunciaron, ¿no? Entonces, bueno, aquí la Corte revoca la sentencia y devuelve el asunto al colegiado para que dicte otra nuevamente, apegándose a los estándares que se establecen en las consideraciones de la sentencia. Este es uno de los casos. Después, voy a tomar tantito café porque se me seca la garganta. Después les quiero contar del amparo directo en revisión 2730 de 2015. Este amparo se resolvió en noviembre de 2016. Si quieren, les dejo todos los datos de los amparos más específicos. En este amparo brevemente los hechos es que se demandó la acción de nulidad absoluta respecto de la enajenación de un bien inmueble que se adquirió durante la vigencia de un matrimonio que se celebró bajo el régimen de separación de bienes. Entonces, el excónyuge enajena este bien y la excónyuge demanda la nulidad absoluta de la enajenación. Ella muere en realidad unos meses antes de presentar la demanda y sigue el asunto, su sucesión, por así decirlo. Aquí el estudio constitucional se basa específicamente en determinar si el régimen patrimonial de separación de bienes genera una discriminación indirecta por motivos de género que sea suficiente para declarar inconstitucional. En ese momento, el artículo 270 de la Ley de Relaciones Familiares de Zacatecas. Este artículo estuvo vigente de 1919 a 1966, que fue cuando se celebró el matrimonio, ¿no? Entonces, por eso lo hacen aplicable. Y este artículo establecía como preferente, en ausencia de pacto en contrario, el régimen patrimonial de separación de bienes. Entonces, cuando entra a estudiar el asunto la Corte, en las consideraciones, define que el régimen patrimonial de separación de bienes per se no es lesivo del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, ni a su derecho a una vida libre de violencia, ¿no? De hecho, define que este régimen se previó para una protección jurídica al principio de autonomía de la voluntad de las partes o de los cónyuges, para que estos pudieran decidir si uno o todos sus bienes eran comunes, sin que ello implicara que se dejara forzosamente desprotegido a alguno de los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, a su vez, se plantea la inconstitucionalidad del artículo que regula el régimen de separación, a la luz del artículo 44 de esa misma ley, que establecía una obligación de las mujeres a trabajar en el hogar y al cuidado de la familia, y sujeta la autonomía laboral a una autorización del marido, ¿no? Entonces, lo que plantea la quejosa es decir, bueno, si este artículo se lee junto con la separación de bienes, con el régimen de separación de bienes, me resulta discriminatorio porque yo no podía acceder libremente a trabajar y por ende construir mi patrimonio, ¿no? Entonces la Corte dice que pues el artículo 44 efectivamente es discriminatorio y está basado en estereotipos de género porque pues se basa en adjudicarle un papel totalmente en la esfera privada a la mujer como sus obligaciones, pero eso no es suficiente para establecer que la mujer tenía una imposibilidad jurídica de adquirir bienes propios por medios legales, porque si tenía la autorización del cónyuge podía acceder a bienes, o si eran por herencia, etcétera. Había como diferentes formas de que la mujer pudiera acceder a construir un patrimonio. Y por ende, ese artículo no era suficiente para declarar una inconstitucionalidad del régimen de separación de bienes y automáticamente transformarlo en una mancomunidad conyugal respecto de la totalidad de los bienes adquiridos en el matrimonio, ¿no?
Sin embargo, la sala reconoce que el artículo impugnado contiene una aparente neutralidad que puede ser leída en ese momento desde una perspectiva de género porque puede generar situaciones de desequilibrio. Entonces aquí es donde la Corte empieza su análisis con perspectiva de género, ¿no? Aquí dice, la norma no ignora la norma ignora que las mujeres, especialmente en los años donde estuvo vigente, o sea, de los 20 a los 60, deriva de una asignación estereotípica y tareas del hogar o en virtud de una violencia de género podrían quedar constreñidas a tareas no remuneradas y que esto podría limitar sus oportunidades de participar en las decisiones sobre el régimen patrimonial adoptado o inclusive adquirir bienes que integraran su patrimonio o mayores dificultades para conservarlos o acceder a ellos, aunque los pudieran adquirir, ¿no? Por las situaciones históricas del momento en donde estaba vigente la ley. Entonces aquí la Corte dice, las decisiones deben tomarse desde una óptica casuística para poder interpretar y aplicar la norma general en el caso concreto, ¿no? Y en este caso concreto, por eso cobran especial relevancia las medidas compensatorias, como justamente aquellas que pretenden descartar la posibilidad de que haya un enriquecimiento injusto por parte de uno de los cónyuges y también garantizan que ambos tengan acceso por igual a los productos generales de un esfuerzo en común. Y aquí define que el esfuerzo en común también es el trabajo del hogar y del cuidado porque este ayuda a generar un patrimonio económico o de bienes, porque si ella no se hubiera dedicado al hogar y cuidado, pues el esposo o la persona que sale a trabajar y a generar bienes económicamente hablando, pues no lo hubiera hecho con tanta facilidad, ¿no? Entonces, la Corte dice, en algunos casos específicos y excepcionales, como este, puede resultar adecuado que los bienes adquiridos con el esfuerzo conjunto otra vez, salir a trabajar y el trabajo del hogar y del cuidado de los hijos, en un régimen de separación de bienes, se puedan reputar total o parcialmente dentro de la esfera de propiedad y administración de ambos cónyuges, ¿no? Pero es necesario analizar la existencia de desigualdades e inclusive la presencia de una violencia de género de tipo patrimonial, de la que ya hablamos y ya definimos, y ya entonces entendemos por qué aplica en este caso, ¿no? Oye, Entonces, pero bueno, entonces la Corte termina dándole una interpretación muy semejante a la compensación económica en materia de divorcio, por ejemplo, que hay en Ciudad de México, primero en el 289 bis y luego en el 267 fracción sexta. Pero la litis original no era sobre la prohibición para contratar de la mujer, el artículo 44 del Código Local. la litis original no era sobre una prohibición de contratar, sino se refería a la nulidad, así se podía pedir la nulidad absoluta de la enajenación de un bien que era propiedad exclusiva del marido porque el régimen era de separación de bienes. Entonces la mujer dice, yo no tenía opciones en ese momento de generar mi patrimonio y si tú analizas concretamente la situación, yo tenía que tener derecho de acceder a este bien antes de que lo adjudicaran. Entonces, por eso ella pide la nulidad. Pero la Corte dice, a ver, espérame porque hay derechos de terceros de buena fe, ¿no? O sea, aquí se detiene, sí es inconstitucional, bueno, no es inconstitucional, sí es discriminatoria la norma que estaba específica en ese momento, pero no puedes dejar de tomar en cuenta que hay un tercero de buena fe que adquirió un bien y que se encargó o tuvo la diligencia necesaria para verificar que este bien fuera de esta persona y él pagó una cantidad económica a cambio de este bien, ¿no? Ya. Entonces aquí detiene la Corte y dice, a ver, sí se tiene que analizar el caso concreto, en este caso sí puede haber violencia patrimonial o inclusive sin haber violencia patrimonial, pues se pudo haber presentado una situación de desigualdad en el acceso a bienes dentro del matrimonio, pero esto no implica o generaría un impacto desproporcionado que yo entonces anulara esta compraventa porque en ese momento la mujer casada no podía acceder a más derechos de propiedad, ¿no?
Entonces aquí la Corte dice esto atentaría completamente contra la seguridad jurídica y entonces quienes adquieran tendrían que esperar que quien les está vendiendo pues no tenga obligaciones patrimoniales para con su cónyuge, ¿no? Entonces la Corte dice, la acción de nulidad pues no es aplicable, generaría un impacto desproporcionado y no sería razonable. Y entonces, pues confirma lo que había resuelto el colegiado diciendo que lo procedente sería ventilar estos argumentos que son válidos, que tiene razón, pero no dentro del juicio de nulidad, sino en otro procedimiento en el que se exija a la sucesión del excónyuge, o sea, del exmarido, los gananciales que correspondan a esa compraventa, ¿no? O sea, ya la parte correspondiente ya de lo que se haya pagado de ese bien, pero no por eso le voy a quitar la propiedad o voy a afectar el derecho de propiedad del tercero de buena fe. Ok, entonces, curiosamente, la Corte, aunque en la litis principal no la declara fundada, pero nos aporta elementos para una compensación económica que pudiera utilizarse en otro procedimiento. Exactamente, o sea, como de... No toda sentencia que niega simplemente la guardamos, sino que puede contener determinados argumentos que nos servirán para otros procedimientos. Exactamente, este es un caso clarísimo de que no todo el que se declara infundado es un mal asunto. Muy bien. Bueno, otro de los amparos que me gustaría tocar es también un ADR 7134 de 2018. Este apenas se resolvió el año pasado, en agosto de 2019. Este asunto habla de violencia económica y patrimonial, aunque ahorita veremos que la Corte se enfoca más en la violencia económica que existió, ¿no? Aquí en el caso, pues por cuestiones de protección de datos personales cambié los nombres, pero le puse Alejandra. Alejandra demandó un divorcio sin expresión de causa y se declaró disuelto el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal. Ellos estaban casados por sociedad conyugal. Andrés, el excónyuge, promueve el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, hace referencia a diversos bienes y Alejandra da contestación diciendo que su excónyuge había perdido el derecho de gananciales sobre esos bienes porque sin causa justificada abandonó el domicilio conyugal por más de 6 meses, ¿no? Y además refirió que diversos bienes específicamente habían sido adquiridos exclusivamente con el esfuerzo de ella, porque pues su excónyuge había incumplido sin ninguna razón justificada, aún viviendo en el domicilio conyugal, con sus deberes de mutua colaboración y solidaridad, y no aportó nada al matrimonio, ni patrimonial ni económicamente, ni realizando labores del hogar, ni cuidado, ni de crianza, ¿no? Entonces ella dice, dentro de, o sea, lo que argumenta es la inconstitucionalidad del artículo, porque dice, para el régimen, para la disolución de la sociedad conyugal, no estableces un supuesto que aún viviendo dentro del matrimonio conyugal, una de las partes deje de cumplir todas sus obligaciones matrimoniales y no colabore en nada en construir este patrimonio, ¿no? Entonces aquí en realidad el problema constitucional, lo que se cuestiona es que el régimen de sociedad conyugal en su modalidad legal respecto de la cesación de sus efectos, pues no contempla el que uno de los cónyuges haya incumplido sus deberes, ¿no? Ya sea en dinero o en especie, o sea, otra vez volvemos a esta pues línea jurisprudencial que ya viene construyendo la Corte, ¿no? O sea, no solo se marca el patrimonio desde el dinero, sino que también puede ser a través de las labores de cuidado y de crianza, en los casos que aplique. Bueno, por supuesto que la Corte, ya estamos hablando de 2019, ya hay toda una historia recorrida. Lo primero que hace es definir que este asunto se tiene que resolver con perspectiva de género, porque hay una posible, o se detectó una posible violencia económica y patrimonial contra en este caso, contra la mujer.
No sé si ya lo dije, pero si no, la Corte desde hace mucho tiempo ha definido que el juzgar con perspectiva de género, igual que la violencia familiar, no solo aplica a mujeres, ¿no? Sino cuando hay una diferencia o una afectación por razón de género de las personas. No voy a entrar en detalles porque no es materia de esta conversación, pero les pongo el ejemplo de los derechos diferenciados para los hombres en caso de guarderías, de acceder a derechos de guarderías, o de pensiones de sus mujeres muertas, etcétera. Estos son casos que ha resuelto la Corte en donde se ha definido que la perspectiva no solo aplica a mujeres, ¿no? Bueno, en este caso, lo primero que hace la Corte es describir el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Habla de que por regla general es irrelevante cuál de los cónyuges adquiera o sea titular de los bienes, que inclusive esta normativa pretendía proteger a las mujeres que solamente se dedicaban a las labores del hogar y que en caso de un divorcio no quedaran desprotegidas. Aquí otra vez nos recuerda la Corte que las labores del hogar se han considerado como una contribución económica, porque constituyen aportaciones a la sociedad conyugal del matrimonio. Esta sentencia es muy exhaustiva porque refiere a muchísimas estadísticas en cuanto al valor económico del trabajo doméstico no remunerado y refiere también estadísticas sobre lo que implica el trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres, que casi siempre es realizado por ellas, ¿no? O sea, en un 77% estamos hablando, estoy diciendo las estadísticas de la sentencia, que son estadísticas de 2015. Y bueno, lo que hace después la Corte es estudiar los principios de igualdad y no discriminación y la violencia económica como tal, ¿no? Esta es la sentencia que les decía que aborda violencias económicas y patrimoniales más específicas. Aquí habla de dos modalidades de la violencia económica. Una, cuando el hombre es quien ejerce el papel de proveedor y la mujer realiza las tareas domésticas. Y otra, cuando la mujer trabaja y aporta económicamente para la manutención, ¿no? Y aquí da un montón de ejemplos de los tipos de violencia que pueden ser. En la primera modalidad, por ejemplo, prohibirles trabajar, exigir cuentas, no darles para el gasto, no otorgar las pensiones económicas o otorgarlas en menor cantidad, estarlas amenazando todo el tiempo con dejarlas en la calle si gastan en otras cosas. Son ejemplos que refieren al que paga manda, ¿no? Básicamente. Y en la segunda modalidad, donde la mujer es la que aporta económicamente, refiere ejemplos como que el hombre decida qué hacer con el dinero de la mujer, que exija que las cuentas estén a su nombre, que él administre todo el dinero, que gaste irresponsablemente los recursos que ella gana, que contrate créditos comunes y él deje de pagar, que es el caso específico de la sentencia que resuelve la Corte. Y que deje su empleo y que además no colabore con actividades del hogar, ¿no? Que es el otro caso específico de la Corte. Dice muchos ejemplos más y en este caso es que aunque la mujer pague, el hombre de la casa soy yo y la mujer no se manda sola, ¿no? En términos breves. Entonces, la sala no considera como tal que, otra vez hace este mismo estudio, ¿no? No, como tal, el régimen de sociedad conyugal per se no es violatorio de los derechos de igualdad y no discriminación de las mujeres, sino que otra vez tenemos que evaluar el caso concreto y si existió violencia económica, habría que dictar la sentencia de una manera distinta, ¿no? Aquí en la decisión refiere que hay que realizar una interpretación conforme de la normativa que regula la cesación de la sociedad conyugal y agregar el supuesto que la víctima hace valer en su revisión, bueno, desde antes, pero específicamente en la revisión, que refiere a que aun cuando estén habitando el mismo domicilio conyugal, si una de las partes, y aquí es importante esta precisión que hace la Corte porque no se refiere solo a mujeres, sino que si una de las partes decide abandonar injustificadamente, y hace una precisión muy clara en la injustificación de abandonar tanto las obligaciones, ya sea económicas, patrimoniales,
o de cuidado y crianza de los hijos, podría justificar la cesación de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces aquí pues refiere ciertas particularidades que a mí me gustaron mucho porque refiere, por ejemplo, al desarrollo de la personalidad de la víctima, que inclusive si yo estoy realizando una doble jornada laboral y mi pareja no está haciendo absolutamente nada injustificadamente, otra vez, pues no voy a tener tiempo para hacer actividades recreativas, para hacer actividades de salud o inclusive fortalecer mis relaciones humanas con otras personas, ¿no? Incluso habla de amigos y de familia más extendida. Y aquí otra vez refiere la sentencia específicamente que no importa el género de la persona que incumpla con las finalidades del matrimonio, pero que se tiene que corroborar que exista una falta en la procuración de respeto, de igualdad y colaboración, ¿no? O sea, como las finalidades como tal. Entonces aquí la Corte otra vez revoca la sentencia y le solicita al colegiado dictar una a la luz de la interpretación de esta sentencia. ¿Y cómo se resolvió finalmente? Pues, o sea, lo que le dice al colegiado, al final el problema en la corte es que ya no nos enteramos cómo acaba el asunto, pero lo que le dice al colegiado es que tiene que tomar en cuenta con esta perspectiva de género y tomando en cuenta la violencia económica y patrimonial que sí se corrobora en el asunto, tiene que volver a dictar en qué grado los bienes le corresponden a qué parte, ¿no? Aquí entra como analizar todo el conjunto de la violencia para ver los grados y quién ha colaborado y cómo se ha colaborado, y si no se ha colaborado y definir si fue injustificadamente, ¿no? O sea, si no fue por una causa de salud o porque había un convenio. Entonces, otra vez insiste en que los juzgadores y las juzgadoras tienen la obligación de requerir pruebas de mejor proveer, para mejor proveer, si no está claro si existió realmente esta violencia, ¿no? Ya. Entonces, así se resuelve este asunto. Bueno, si me da tiempo, me gustaría tocar un asunto más. Sí, adelante. Tenemos unos 5 minutitos más. Perfecto. La verdad, es un asunto que me parece súper relevante. Es el amparo directo en revisión 5490 de 2016. Se resolvió en marzo de 2018. Y aquí la Corte define que no solo, que en casos de violencia familiar no solo se puede exigir la compensación de la que ya hablábamos, sino que también aplica el pago de una justa indemnización por derechos violados por la violencia intrafamiliar, ¿no? En este caso, por supuesto que se presenta violencia intrafamiliar, no voy a entrar en muchos detalles del asunto, pero el punto es que al final el colegiado resuelve que sí se proceda a la compensación en un porcentaje de 50%, pero no al pago de indemnización por daño moral, porque no aplicaba el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces aquí sí se hace una interpretación directa de una norma convencional. Entonces las partes interponen recursos de revisión, llega a la Corte y la Corte dice, el colegiado en efecto resolvió bien la parte de la compensación, porque tomó en cuenta la doble jornada laboral, porque tomó en cuenta el tiempo y el grado de dedicación al trabajo del hogar, que son estas partes que hablábamos en la sentencia anterior que se tienen que tomar en cuenta para la compensación. Y bueno, ¿no? Recuerda que la compensación es para reparar el costo de oportunidad que asumió quien se dedicó al cuidado del hogar, ¿no? Y cuando entra a la reparación del daño por violencia familiar, hace una interpretación que esto está en discusión, inclusive por las mismas personas juzgadoras, ¿no? Porque hay algunas que lo interpretan pues más ampliamente, pero bueno, en este asunto la Corte hace una interpretación del artículo 63 de la Convención Americana, y dice que a nivel internacional, pues estas medidas de reparación que se regulan en este artículo tienen como consecuencia, se han entendido como una consecuencia jurídica por una responsabilidad estatal, ¿no?
hace una interpretación de la justa indemnización en el ámbito nacional. Entonces, en el ámbito nacional dice que la justa indemnización se ha entendido como un derecho fundamental cuando se violan, que rige entre particulares, ¿no? Entonces, aquí ha determinado que la inconstitucionalidad de las normas que establezcan fórmulas fijas, por ejemplo, para el monto de la indemnización, que no atiendan a criterios de justicia y razonabilidad, entonces que no se puede, eh, pues, pues sí, definir un monto específico en casos de indemnización, ¿no? Esa es una teoría larga y que ha sido extendida en la primera sala. Y aquí determina si la violencia, me voy a saltar otras partes que entra también a estudiar, aquí entra a determinar si la violencia intrafamiliar sí constituye un hecho ilícito generador de responsabilidad civil, ¿no? O sea, como sabemos, dentro de la responsabilidad civil se tiene que acreditar que haya un hecho ilícito, que haya un daño y que haya un nexo causal entre uno y otro, ¿no? Entonces, la Corte determina que, en efecto, la violencia intrafamiliar constituye un hecho ilícito porque los actos u omisiones dañan la esfera física, emocional o psíquica de algún miembro de la familia, ¿no? Después determina que sí hay un daño y de hecho lo divide, ¿no? Hay un daño moral que se actualiza con todos los sufrimientos y dolores, como ya lo veíamos en la parte de violencia, que padece la víctima, y hay un daño patrimonial por todos los costos económicos que se tienen que asumir derivados del actuar o de la negligencia o la omisión del agresor, ¿no? Y por supuesto que hay un nexo causal, que es el que tiene que demostrarse que los daños psicológicos resentidos y los costos económicos pasados, presentes o futuros derivan de esta violencia doméstica, ¿no? Entonces aquí la Corte establece los parámetros para determinar cuál es el monto de la indemnización. Y aquí habla que puede comprender el restablecimiento de la situación, que cuando no se puede restablecer la situación anterior, se entra justo en el pago de daños y perjuicios. Habla de las estipulaciones de la Ley Federal del Trabajo cuando exista incapacidad total permanente, etcétera, todo lo que habla la Ley Federal del Trabajo. Y hace ciertas especificaciones para valorar el daño moral, ¿no? Atendiendo al nivel de gravedad. Bueno, este ya es una construcción muy antigua de la Corte, ¿no? De cómo se determina el daño moral. Oye, Y y en una pregunta, tuvo que entrar, vaya, no era, tuvo que entrar la corte a determinar que efectivamente violencia familiar genera un daño moral, vaya, porque los órganos jurisdiccionales anteriores no le entraban al tema, o sea, tuvo que escalar a la corte para que quedara definido eso. Es que de hecho este asunto está muy interesante porque en primera instancia sí lo conceden, o sea, en primera instancia sí dicen violencia familiar implica daño, ¿no? En segunda instancia dicen violencia familiar implica daño, y cuando llega el colegiado dice, no, porque la interpretación del artículo de la convención no es aplicable, ¿no? Entonces, hasta el colegiado es por lo que llega a la Corte este tema en específico, porque antes sí le habían entrado al asunto. Ah, Sí, entonces eso a mí también me llamó la atención, que fuera hasta el colegiado donde tuviera que llegar el asunto a la Corte. vaya, no siempre primeras instancias o segundas instancias están tan mal. A veces, Exacto, pues en el amparo hay algún hierro. así es. Pues muy Es- bien. Oye, ¿y algo más hay algún otro punto de esta cuarta? pues no, en este asunto, pues en realidad también se revoca la sentencia y se ordena que se reponga el procedimiento para que se determine la responsabilidad civil. Y aquí la Corte nada más establece que con las pruebas que tiene no puede establecer el grado de afectación, o sea, la entidad de la responsabilidad. Entonces ordena pues exigir más pruebas para ver si el daño producido va a ser leve, medio o severo, ¿no? Eso es todo. Oye, una pregunta. De estas cuatro ejecutorias que nos comentaste, ¿se generó el criterio jurisprudencial respectivo o solo existen como ejecutorias? Hay algunas que sí tienen tesis, inclusive, por ejemplo, la primera que les comentaba, pues ya incluso derivó en jurisprudencia, en la jurisprudencia 22/2016. Esta última, 5490, también tiene un montón de tesis aisladas.
pero la segunda que les mencioné, por ejemplo, solo está como ejecutoria. Entonces, por eso pues lo que intentamos desde la Corte, que no solo se revisen tesis y jurisprudencia, sino que también se analicen asuntos completos, ¿no? Como precedentes, como para entrar en un sistema de precedentes. Ya, ok. Oye, pues para recapitular, entonces, platícanos de la primera, que ya se torna en una jurisprudencia definida. ¿Cuál sería el elemento fundamental a considerar jurídicamente en la primera? Sí, de la primera, el elemento es que las autoridades tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género y cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género. O sea, cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo durante todo el proceso, durante todos los tipos de proceso, para realmente juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es la jurisprudencia? ¿Qué número? 22-2016. 22-2016. Ok. Del segundo amparo, que era el régimen supletorio de separación de bienes, si había o no. Ahí, ¿qué es lo que, con qué nos quedamos? En el segundo asunto, que es el de la nulidad absoluta de la enajenación, pues nos quedamos con una de las cosas que ya comentaba usted, que no todas las sentencias que no conceden no tienen un fondo que pueda ser rescatable. Y aquí específicamente yo me quedaría, pues, con analizar, o sea, la situación de analizar específicamente si en el caso concreto existe una violencia económica o patrimonial que pueda derivar en una compensación como tal, pero siempre con la protección de derechos a terceros, ¿no? Este sería como el quid de este asunto. Ya, muy bien. Respecto del tercer amparo, que es en 2018 y se resuelve hasta 2019 sobre una posible violencia económica, ¿qué concluimos de esta? En yo me quedaría específicamente con la obligación de las autoridades de analizar la normativa y saber si la aplicación de esta normativa no está generando un efecto discriminatorio, ¿no? En el caso, teníamos que hacer una interpretación conforme de la normativa porque el caso concreto no estaba especificado, pero si analizamos con perspectiva de género, podemos llegar a una solución que evite discriminación contra, en este caso, las mujeres, ¿no? O discriminación de género. Muy bien. Y finalmente, en la cuarta, en la 5190 del 16, que es sobre esta violencia familiar, ¿con qué nos quedamos? Aquí en esta definitivamente yo me quedo con que violencia familiar sí genera daño moral que implica una justa indemnización por la vulneración a los derechos de la víctima o de las víctimas. En este caso, por ejemplo, no solo era la mujer, sino que también la mujer va en representación de su hijo, que también sufre violencia física y psicológica, y también está comprobada en el asunto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues curiosamente, 4 casos muy relevantes de últimas fechas que no necesariamente siempre están presentes en el foro. Así que te agradecemos mucho el que nos los descubras o nos los redescubras al foro, porque siempre esta difusión es muy importante. ¿Algo más que nos quieras comentar para cerrar? O mejor te pregunto, ¿y hacia dónde vamos en esta equidad de género y las resoluciones? ¿Se va avanzando muy poco a poco o si ya vamos teniendo un andamiaje y unos cimientos mucho más fuertes para que los órganos jurisdiccionales vayan resolviendo mucho más rápido con esta perspectiva? ¿Qué tan rápido, qué tan lento vamos? Yo la verdad es que pensaría que vamos lento, pero no quiero disminuir los esfuerzos que se realizan dentro de todos los poderes judiciales locales y dentro del Poder Judicial Federal, ¿no? O sea, estas sentencias que les comparto, como podemos ver, pues nos hacen notar la urgencia de que todas las autoridades realmente visibilicen y reconozcan que hay una desigualdad de género que domina toda la vida social, pública, jurídica, política de todo el país,
pero que pues esta eliminación de la cultura machista y de los estereotipos, pues al final tiene que ser un trabajo conjunto, o sea, no solo implica que las sentencias de la Corte estén dictadas en este sentido, sino que las otros órganos jurisdiccionales también las atiendan e inclusive que el propio foro pues utilice estos argumentos que se han considerado desde la Corte Nacional o Interamericana o cortes de otros países para evidenciar las violencias que se viven en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que vamos en un excelente camino. Hablando desde la Corte, creo que vamos muy bien, pero igual me parece que falta muchísimo en todos los ámbitos, ¿no? No solo en el jurídico, sino en el social, sino justamente en el privado, ¿no? Pues lo que desearíamos es que no hubiera estos casos de violencia, pero pues mientras sigan pasando, por lo menos que los resolvamos de la mejor forma posible desde primera instancia. También porque sabemos que una dilación de la justicia, pues como tal, ya es injusta, ¿no? Pues muy bien. Oye, pues Rosalba Mora, pues te agradecemos mucho y la verdad es que como colegio de abogados, como la barra, pues es nuestra función darle esta difusión jurídica a estos criterios que independientemente de que busquemos el utilizarlos en nuestros asuntos respectivos, pues lo primero que tenemos que hacer es difundirlo. Para poder aplicarlos, para poder invocarlos en nuestros juicios, pues tenemos que conocerlos y gracias por descubrirnoslos o a muchos redescubrirnoslos y sobre todo, obviamente, volvernos a poner en el foco de estos, por lo menos estas 4 precedentes muy importantes que nos van sirviendo. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo la sencillez en la exposición. Muchas gracias. Y a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, te queremos agradecer. Te haremos llegar tu constancia respectiva. En este momento te la entregamos de manera virtual. Te la haremos llegar en forma física en cuanto las condiciones pandémicas lo permitan. Y pues a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, cuya coordinadora es la maestra Mayra Esternud Aramburu, su subcoordinadora la maestra Sandra Pérez Palma, así como la Comisión de Derecho Familiar, cuya subcoordinadora está aquí presente siempre organizando todo, la licenciada Laura América Huizar Pico, y tu servidor Ignacio Ramírez Fernández de Castillo. Te agradecemos mucho tu presencia y a ustedes, el público, miembros del foro barristas, les agradecemos mucho su presencia y ya los estaremos convocando para las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos, a seguirnos cuidando y muy buenas tardes. Gracias a todos.